Vamos a empezar esta sesión de marketing estratégico. En primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es María Lanza Bayón Hornillos. Soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercados por la Universidad de Valladolid y también estudié un máster en Dirección y Administración de Empresas en MBA por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años estuve trabajando como asesora de emprendedores en una empresa que es participada de la Junta de Castilla y León, pues asesorando a emprendedores, desarrollando planes de empresa, haciendo programas de fomento del espíritu emprendedor y también dando formación. Y en la actualidad, desde hace ya un año y algo, que soy consultora empresarial, me lancé a poner mi propio negocio y bueno, pues aparte de todas las labores de consultoría, pues también doy formación en la Escuela de Negocios y Dirección en las materias de marketing y dirección comercial. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, pues vamos a empezar con esta primera sesión dentro del ciclo de marketing, que es el marketing estratégico. En primer lugar, sí que me gustaría pues hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la sesión. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el marketing, cuál es la definición, los conceptos básicos en los que se basan los factores del marketing. Y también vamos a ver, pues, vamos luego pues a pasar a lo que es la estrategia. Definimos estrategia, los niveles de estrategia, vamos a ver cómo se formula una estrategia, entraremos dentro de lo que es la estrategia corporativa, misión, visión y cultura. Veremos cómo se debe hacer un análisis de la empresa para luego pues definir lo que son las estrategias que pueden desarrollar, ¿vale? Cómo se evalúan, cómo se seleccionan, cómo se implantan y cómo se controlan. Esto es lo que vamos a ver en la sesión. Lo vamos a ver de forma muy rápida porque tenemos una hora, con lo cual me voy a centrar en aquellos aspectos que son más importantes. Pues, en primer lugar, vamos a empezar, aunque se basa solo en marketing estratégico, he querido introducir, ver qué es el marketing, ¿vale? El marketing se ha definido desde la escuela como aquella disciplina empresarial que se encarga de detectar deseos y necesidades de los consumidores y orientar a la empresa para su satisfacción por medio de intercambios provechosos para ambas partes. Bueno, esta es la definición de la escuela. Si bien hay múltiples definiciones por muchísimos autores, siempre hay varios elementos comunes, que es el intercambio, es decir, adquirir un producto a cambio de algo, la satisfacción, es decir, es el cumplir el deseo o gusto de una satisfacción, y siempre hay una estrategia, una visión o un rumbo que no solo se centra en el presente, sino también en el largo plazo, ¿vale? Esto es lo que es la definición de marketing. He creído conveniente pues empezar con ella pues porque digamos es la primera sesión de marketing y en ninguna de ellas vamos a tratarlo y bueno pues esta he creído que era la más conveniente. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los conceptos básicos del marketing? Pues esto es la base del marketing, con lo cual esto vamos debería de quedar grabado como a fuego. Los conceptos en los que se basa el marketing son tres. Son la necesidad, el deseo y la demanda, ¿vale? Los consumidores van a seguir siempre un proceso en la adquisición de productos o servicios en el mercado. Tener en cuenta que, bueno, en primer lugar lo que van a sentir es una necesidad. La necesidad es la carencia de algo básico para el ser humano, ¿vale? Existen distintos niveles de necesidades, ¿vale? En este caso, he cogido lo que es la pirámide de Maslow. Maslow estructuró las necesidades humanas en 5 grupos. Según su teoría, un individuo tan solo buscará satisfacer las necesidades de un nivel superior siempre y cuando tenga satisfechas las de niveles inferiores. ¿Cuáles son estas necesidades? Pues en primer lugar serían las necesidades básicas, que serían las básicas y fisiológicas, comer, alimentarse. Las segundas serían las necesidades de seguridad y estabilidad, pues tener un hogar, trabajo. Las siguientes, las de pertenencia y amor, que serían las de pues, amigos, familia. Las siguientes serían las de autoestima y reconocimiento, ¿vale? Y luego, pues las siguientes serían pues las de autorrealización. Estas serían las necesidades de Maslow. Entonces, el marketing se centra en estas necesidades, ¿vale? En satisfacer estas necesidades, por lo cual cualquier empresa que lance un producto o un servicio en el mercado debe tener muy claro qué necesidad cubre del mercado, ¿vale?
intentar saber qué necesidades tratan de satisfacer. Siempre pongo normalmente un ejemplo aquí. En los anuncios de Coca-Cola, ¿qué creéis que necesidad intentan satisfacer? Una Coca-Cola. ¿Qué necesidad satisface, pero a qué necesidades creéis que se puede dirigir ella? A ver si me contestáis. Básicas, la de la sed. Mira, una compañera nos comenta que son las básicas la de la sed, es decir, evidentemente, es decir, una Coca-Cola trataría de satisfacer esas necesidades, pero exactamente, también vuestra compañera nos está diciendo que se centra mucho en la felicidad. Evidentemente, es decir, daros cuenta que un producto que realmente se centra simplemente en una necesidad básica, que es la de es la de satisfacer la sed, realmente es una necesidad fisiológica. Pero ellos no intentan centrarse en eso, sino que se centra en lo del sentimiento de, pues, entre lo que es la pertenencia y el amor y el reconocimiento y ciertamente la autoestima. Es decir, llega a esos niveles, es decir, se pasa a estos niveles, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que todas las empresas deben de centrarse en qué necesidad van a intentar satisfacer. Bueno, dentro de este proceso que siguen los consumidores a la hora de adquirir un determinado producto, el siguiente paso sería un deseo que va asociado a esa necesidad, ¿vale? El deseo es conseguir un producto o un servicio que satisfaga esa necesidad. Pues en el caso de tener sed, pues beber agua, una Coca-Cola, una bebida refrescante, etcétera, ¿vale? La misma necesidad se puede satisfacer de muy diferentes formas y va a depender de una serie de factores que van a ser extrínsecos e intrínsecos. ¿Por qué me paro en ellos? Porque realmente en este punto sí que es posible que el marketing pueda actuar, ¿vale? Los extrínsecos, ¿de dónde vienen? Pues son factores sociales, económicos, culturales, del entorno, estímulos del marketing a los que se hayan expuesto, por ejemplo. Y los factores intrínsecos dependen de los propios factores individuales de las personas, son personales, de las características personales, educacionales, del estatus social, de la situación financiera, etcétera, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que en este punto el marketing puede actuar. Entonces, la existencia de un deseo también no implica que alguien pueda satisfacer esa necesidad, ¿vale? Porque depende de otro tipo de aspectos, como puede ser, pues, tener sed en el desierto y no tener agua, ¿vale? Entonces, pero aquí manifestamos, digamos, la satisfacción de una necesidad, el medio, ¿vale? Y ya la tercera sería la demanda de un producto o un servicio que realmente satisface esa necesidad y que realmente ya sí que va a depender de aspectos que tienen que ver con el individuo, ¿vale? Es la búsqueda realmente de un producto o un servicio que satisface esa necesidad. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de trasladarnos, podemos buscar un transporte público o podemos tener un automóvil o una moto, ¿vale? Surge realmente cuando un consumidor expresa su deseo y trata de satisfacerlo a través de la adquisición realmente del producto, ¿vale? Es la adquisición. Entonces, aquí el marketing, daros cuenta que puede identificar, estimular y desarrollar la demanda y lo que va a tratar es de canalizarla, ¿vale? Hacia los productos que comercializa la empresa, ¿vale? Entonces, tener en cuenta lo siguiente, que el producto o el servicio debe ser entendido como un bien o un servicio que realmente va a satisfacer una necesidad, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también el grado de la satisfacción de cada una de las personas. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro este aspecto de los conceptos básicos en los que se basa el marketing? Todo claro. Pues fenomenal. Pues continuamos. Vamos a ver que realmente el marketing tiene distintas orientaciones, ¿vale? Para la consecución de una orientación hacia los consumidores se consigue en una doble vertiente. Bueno, el marketing ha pasado a lo largo de la historia por distintas etapas. Primero se ha podido adaptar hacia la producción, otras hacia el producto. En este caso, en la última instancia, en la etapa en la que nos encontramos es una orientación ya hacia los consumidores, es decir, hacia la satisfacción
de una necesidad. En este sentido, tenéis que tener en cuenta que el marketing pues tiene una doble vertiente. Por un lado, es un marketing estratégico y por otro lado, un marketing operativo. ¿Vale? El marketing estratégico, pues ¿en qué consiste? Pues el marketing estratégico trabaja a medio y largo plazo, ¿vale? Se fija constantemente en las necesidades de los consumidores y que son realmente son la base para orientar a la empresa, es decir, las necesidades de los consumidores. Y realmente estudia las 4 variables del marketing mix: el producto, el precio, la promoción y la distribución, teniendo en cuenta que una empresa, cuanto mayor cuota de mercado gane, será capaz de ofrecer un mejor producto con una mejor distribución, con un mejor precio y con una mejor comunicación, ¿vale? En este análisis, en esta etapa o en esta vertiente del marketing estratégico, implica realizar un análisis de los factores de la empresa, tanto internos como externos, que luego vamos a ver a continuación cómo se realizan para identificar cuáles son los productos y los mercados óptimos para la misma y establecer cuáles son los objetivos y las estrategias, ¿vale? Entonces, este es el marketing estratégico que vamos a ver también a lo largo de la sesión. Y luego tendríamos el marketing operativo, que ya sería pues el que se trabaja a corto plazo y que son realmente las acciones concretas para cubrir los objetivos de las ventas, ¿vale? Se fijan también en las 4 variables de las 4 P's, pero para acciones más específicas. En este caso no lo vamos a realizar, entonces nos vamos a centrar en este marketing estratégico y cómo se realiza, ¿vale? Entonces, podríamos decir, así resumiendo, que el marketing estratégico lo que hace es fijar la dirección o el rumbo a largo plazo de la empresa, mientras que el operativo es el que realiza las acciones necesarias para poder alcanzarlo, ¿vale? ¿Esto ha quedado claro? Porque vamos a empezar ya con lo que es el aspecto de la estrategia. Pues entonces entramos ya con lo que es una estrategia, ¿vale? Que es la estrategia empresarial. Bueno, de las múltiples definiciones que hay, nosotros hemos seleccionado la que aquí aparece. La estrategia empresarial, lo he marcado en negrita para que os quede claro cuáles son los aspectos más a tener en cuenta. La estrategia empresarial es el patrón que marca la razón de ser y los objetivos principales de la empresa. Y el modo en que estos pueden ser alcanzados, mediante el desarrollo conjunto de todos sus departamentos, trabajando de modo unificado y con la misma orientación. Es, por tanto, el modo de vincular la actividad de la empresa con las circunstancias de su entorno para asegurar su éxito y su rentabilidad, ¿vale? Esto es hay múltiples definiciones. Nosotros hemos seleccionado en estas. Nos centramos o es necesario tener en cuenta siempre lo que aquí aparece, es decir, el entorno, es decir, que el entorno afecta a la empresa y veremos cómo nos afecta y cómo se debe de analizar, tanto los factores del macroentorno como del microentorno. Debemos de saber qué nos afecta de forma positiva y de forma negativa, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta la competencia y sus estrategias, ¿vale? La estrategia empresarial debe conocer y tener mucho y en cuenta cuáles son las acciones de las estrategias de la competencia. La rentabilidad, tener en cuenta que las empresas más rentables siempre van a ser las que sean más competitivas dentro del mercado y por eso hay que tener en cuenta la rentabilidad tanto a corto plazo como a medio plazo como a largo plazo. Los recursos y las capacidades de la empresa en los que realmente versa su ventaja competitiva. En este caso, pues un ejemplo, es decir, un recurso y una capacidad cuando una empresa tiene una patente, digamos, se está comercializando un producto totalmente distinto al que puede comercializar el resto de las empresas. Esa es su ventaja competitiva. Y después, pues el campo de actividad, pues saber en qué negocios va a competir una empresa, ¿vale? Es decir, dónde va a competir. Existe un proceso a la hora de formular la estrategia, que es el que vamos a seguir a lo largo de la sesión. En primer lugar, las estrategias se analizan, lo que os comentaba, se hace un análisis interno, externo del mercado, se establecen los objetivos, se seleccionan y se formulan las estrategias, después se implementan y se controlan, ¿vale? Ese es el proceso que vamos a seguir. Pero vamos, hay que tener en cuenta que existen distintos niveles de estrategia.
Y estos niveles van a depender del lugar en el que se vayan a decidir, ¿vale? Las estrategias corporativas pues suelen ser definidas pues por los niveles más altos de la empresa, es decir, por la cúpula de la empresa, donde se define lo que es la visión, la misión y los negocios en los que va a competir y la forma, ¿vale? Los objetivos estratégicos y también se pueden identificar pues las oportunidades, etcétera. Por ejemplo, un hotel, ¿vale? Esa es la misión, tendremos que definir cuál es su misión, su visión, los negocios, los objetivos estratégicos. Después tendríamos lo que son las estrategias de negocio o competitivas, donde se fijan las sanciones realmente para competir los negocios marcados de la estrategia corporativa, con los los materiales que tiene la empresa, tanto recursos humanos, económicos, financieros, etcétera, y cómo se pueden mejorar y cómo se pueden crear nuevos negocios. Unidades estratégicas de negocio, pues en un hotel pueden ser 3. Imaginaros un hotel de ciudad, una explotación hotelera por habitaciones, una explotación del bar, restaurante y la zona de fiestas y una explotación de salas de reuniones y conferencias. Imaginaros que hablamos de un hotel rural. Pues estas unidades estratégicas, pues a lo mejor no tienen mucho sentido. Puede ser la explotación hotelera o de las habitaciones, evidentemente sí, pero a lo mejor tienen una explotación de acciones de aventura, por ejemplo, ¿vale? De actividades de aventura. Esas serían unidades estratégicas diferenciadas, para que podáis ver que en un mismo negocio, en función de dónde esté pues, ubicado, pues pueden tener unidades de negocio diferentes, ¿vale? Y ya las unidades funcionales, que serían las que se sitúan dentro de cada área funcional, es decir, tienen lugar en cada una de sus unidades estratégicas y trata de optimizar los objetivos estratégicos de cada una de ellas, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre la visión general, es decir, la estrategia corporativa de la empresa. Ahora vamos a ver lo que es la estrategia corporativa y cómo se establecen las distintas estrategias de la empresa. Bueno, a la hora de formular la estrategia, como os comentaba antes, pues seguimos un proceso que se hace se define lo que es la misión y la visión y la cultura, se hace un análisis externo e interno, se establecen los objetivos estratégicos, se selecciona y se formulan las estrategias, se hace el plan estratégico, se implanta y se controla, ¿vale? Este sería el proceso. El primer proceso sería la estrategia corporativa, que es definir la misión, la visión y la cultura. Bueno, en este caso, en la estrategia, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues definir esos aspectos, misión, visión y la cultura de la empresa. Tener en cuenta que, bueno, la misión es la razón de ser de una empresa, ¿vale? Su identidad, su personalidad, sus rasgos fundamentales, sus características, cómo es y cómo realmente va a querer ser la empresa. Y debe de ser individual a cada una de las empresas y también debe de ser estable y que no debe de variar mucho en el tiempo, ¿vale? Y debe de ser conocida por toda la organización. Para establecerla, os voy a poner unos ejemplos. A ver si tengo aquí unos ejemplos. Mira, aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, la misión del ego es inspirar y desarrollar a los creadores del mañana. En este caso, bueno, para establecerla se debe de definir tres campos tres aspectos fundamentales. Por un lado, el campo de actividad, es decir, realmente debe de decir pues, los mercados a los que se pretende dirigir, ¿vale? Teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, el público objetivo, los segmentos, las áreas geográficas, etcétera. También tiene que tener en cuenta las capacidades en las que versa su ventaja competitiva, es decir, en qué es bueno, ¿vale? Y por último, pues también debe de recoger pues parte de la cultura, lo que es el conjunto de valores, filosofía, etcétera, de la propia empresa. En cuanto a la visión, es cómo se ve en el futuro, qué y cómo quiere ser la empresa en el futuro, ¿vale? Para llegar a él. Entonces, debe de recoger pues 5 requisitos que son, debe de incorporar una idea de triunfo, debe de ser estable, debe ser deseable, es decir, debe ser estable en el tiempo, debe ser valiosa, es decir, que tenga un determinado valor, que sea un reto, tiene que ser realista, que se pueda realmente alcanzar
y no tiene que centrarse solo en la riqueza, sino que tiene que ir más allá de ese concepto, ¿vale? Se debe de formular en otros términos. Por ejemplo, la visión es inventar el futuro del juego, ¿vale? Pues esa es la idea, es decir, que los que tienen ese juego, pues se verán en el futuro, ¿vale? Los valores que son, pues son las normas y comportamientos de la empresa. Tienen que ver mucho con lo que son los aspectos de la ética empresarial y lo que se conoce como la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social de la empresa. En este caso, pues en el caso de la ética empresarial, se definen cuáles son los aspectos morales de la empresa, ¿vale? Con sus determinados grupos de interés, como pueden ser los clientes, los proveedores, la competencia, el mercado, etcétera, ¿vale? Y lo que es la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social de la empresa, pues tiene que ver cuál es la actitud de la empresa frente ante demandas sociales y que implica que cómo evalúa y cómo compensa la sociedad esa empresa, ¿vale? Entonces hay empresas que sí que tienen responsabilidad social corporativa y otras que no las tienen, ¿eh? Pero bueno, lo ideal es definir estos factores en todas las empresas y que todas ellas lo tengan, ¿vale? En el caso del ego, pues para que os hagáis una idea, los valores de la marca del ego es imaginación, creatividad, diversión, aprendizaje, atención y calidad, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de lo que es misión, visión y valores? La estrategia corporativa. Estas estrategias suelen estar publicadas en las páginas web. Cuando hablen de la empresa, normalmente las suelen tener publicadas. ¿Alguna consulta? Todo claro. Vale, pues continúo. Y vamos al siguiente aspecto, que sería el análisis de la situación de la empresa con los factores externos e internos. Una vez que ya hemos establecido pues lo que es la misión, la visión y los valores, vamos a intentar construir lo que es la estrategia directiva. Para ello es necesario previamente, fundamental y muy importante, evaluar los factores que influyen en las empresas, ¿vale? Estos factores influyen en todas las empresas, ¿vale? Entonces, tenéis que analizar, por un lado, los factores externos, que serían el macroentorno y el microentorno, ahora vamos a ver cómo, y por otro lado, los factores internos, que serían los factores pues, propios de la empresa. Tenemos que, a la hora de evaluar, también decidir en qué grado, o sea, en qué momento, o sea, o en qué forma nos afecta, ¿vale? Si de forma positiva o de forma negativa. Lo digo porque en el caso final, si os va a pedir, normalmente a veces sí que hay casos en los que aparece este análisis, es decir, se os pide analizar el macroentorno y el microentorno del caso y el análisis interno. No me vale solo con que me digáis el factor, sino también decir cómo puede influir dentro de la empresa. Muchas veces es de vuestra propia opinión, es decir, es que me vale, es decir, no es que no tiene por qué ser el real, pero lo que vosotros opinéis me va a ser válido, es decir, es que veáis que vosotros sabéis interpretar esos factores. ¿Cómo se hacen esos análisis de los factores? Pues por un lado vamos a tener en cuenta en el análisis del macroentorno, lo que definimos como el perfil estratégico del entorno, nos hemos basado en el análisis PESTEL, que analiza este conjunto de factores. Y el microentorno lo vamos a hacer a través del diamante de Portes, ¿vale? Para analizar el microentorno. Vamos a ver cada uno de ellos de forma separada. El macroentorno, ¿cómo se analiza? Pues se analiza los factores estratégicos, o sea, un conjunto de factores. ¿En qué se basa este análisis? Pues estos dos autores, en el año 2001, propusieron un análisis de unos factores que se reducen a un acrónimo que se llama PESTEL, ¿vale? Es conocido para identificar pues cuáles son las dimensiones que hay que tener en cuenta en una empresa y que son la política, la económica, la sociocultural, la tecnológica, la legislación y la ecológica, ¿vale? Consiste en analizar cada uno de estos factores, cada una de estas dimensiones y determinar si estos factores nos afectan de forma positiva, negativa o neutra. Los positivos se traducen siempre en oportunidades y los negativos se van a traducir en amenazas, ¿vale? Me voy adelantando un poco al próximo análisis porque esto al final se traduce en un análisis que se llama el DAFO. Y
por un lado vamos a analizar cuáles son las oportunidades y las amenazas, ¿vale? Pues en los factores políticos que hay que tener en cuenta, pues la estabilidad de política de un país, las decisiones que son gubernamentales, por ejemplo, en temas de política exterior, de fiscalidad afecta mucho, o sea, y de que deben de ser muy tenidas en cuenta en este análisis, porque nos puede afectar de forma positiva o de forma negativa, ¿vale? La económica, pues los indicadores económicos de una determinada zona geográfica donde se va a ubicar la empresa y nos va a influir directamente en ellos. Los factores socioculturales, pues son creencias, ideales, actitudes, de la cultura de las personas y de la sociedad y que a veces pues, influyen mucho, por ejemplo, en el caso de las modas, ¿vale? La tecnológica, pues recoge pues materia, información en materia de investigación y tecnología dentro del sector y dentro del sector en el que trabaja la empresa o de forma general, es decir, que se puedan, aunque no sean dentro del sector, sino que luego pueden ser posiblemente aplicados al mismo, ¿vale? La ecológica, pues, pues en cuanto a la normativa medioambiental a tener en cuenta, etcétera, ¿vale? Y luego la legislación, que son las normas y trámites que impactan en el propio desarrollo o funcionamiento de la empresa. Esto es el análisis PESTEL. ¿Habíais oído hablar de él? Es la primera vez. Bueno, pues es sencillo, de todas maneras tenéis muchas indicaciones dentro de la zona dentro de la propia literatura que aparecen dentro de los materiales que os podéis descargar en PDF, ¿vale? Entonces ahí tenéis más indicaciones de cuáles son los posibles aspectos a considerar en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de desarrollar el caso final o de hacer los ejercicios, pues tener en cuenta estos aspectos, es decir, que hay que tenerlos, es mucho, sí, se te va a desglosar, es decir, es que ahora no puedo entrar en cada uno de los apartados porque nos tendríamos que centrar en el PESTEL en media hora y quiero que tengas una visión más general de lo que es la estructura de lo que es la planificación estratégica de una empresa, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería el siguiente análisis? Pues analizamos, por un lado, el macroentorno y ahora vamos a analizar el microentorno, es decir, el sector general, el sector concreto de la empresa. En el otro lado, pues estamos hablando aspectos generales que afectan a todas las empresas en general. Y en este caso nos vamos a centrar en uno de los aspectos que va a centrar al sector en el que va a desarrollar la actividad de la empresa. En este caso, pues tenemos 5 variables, en el caso nos hemos centrado en las 5 fuerzas de Porter, bueno, pues el entorno específico en el que se va a desarrollar la empresa. El objetivo es conocer cuál va a ser la situación competitiva de la empresa y quiénes son las empresas las empresas de la competencia, los clientes, los proveedores, las normativas, etcétera, que lo pueden regular, ¿vale? Tener en cuenta que la competencia se puede analizar desde dos perspectivas. Por un lado, podrían ser la perspectiva desde el punto de vista de la oferta, que significa que serían aquellas empresas que ofrecen un producto similar al que yo comercializo. Por ejemplo, si estamos en el sector del automóvil, de una gama media, pues serían todas las empresas de gama media, ¿vale? Del sector del automóvil. Pero si nos lo analizamos desde el punto de vista de la demanda, nos tenemos que centrar en las necesidades que cubre nuestro producto. Entonces, una persona que vaya a comprar un automóvil está intentando satisfacer, por ejemplo, la necesidad de traslado, de transporte, ¿no? Entonces, daros cuenta que ahí interferiría todo el conjunto de productos o servicios que satisfacen esa necesidad del transporte. Por ejemplo, sería el transporte público, motos y cualquier automóvil, ¿de acuerdo? Entonces es un aspecto muchísimo más genérico, ¿vale? Entramos en este análisis de las 5 fuerzas, en el que por un lado pues vamos a intentar analizar pues la intensidad o la rivalidad de la competencia, ¿vale? Que trata de analizar cuántas empresas hay dentro del propio mercado, cuántos competidores hay,
La rivalidad lo que nos va a suponer es que será mayor cuanto mayor número de empresas haya, ¿vale? Entonces, esto es como una tarta. Si hay muchas, si tenemos una tarta, si el mercado es una tarta y somos muy poquitas empresas, pues el trozo de la tarta es más grande. Pero si somos muchas, la rivalidad para conseguir un trocito de nuestra tarta será mayor, ¿vale? Eh, entonces, contra más rivalidad, menos atractivo, ¿vale? Por otro lado, muchas empresas interesadas en entrar dentro del mercado significa que tienen un alto potencial, ¿vale? ¿Qué factores pues hay que estudiar aquí? Pues el número de competidores, el crecimiento que se tiene de la industria, es decir, si la tarta va creciendo o no, las barreras de entrada o las salidas del mercado, los costes sobre los sistemas de producción, etcétera, ¿vale? La amenaza de nuevos competidores, pues mide el número de competidores que están interesados en introducirse en un mercado y que será mayor cuanto más atractivo sea el mercado o la industria, ¿vale? Pues en este caso, pues las barreras de entrada, las concesiones administrativas, las necesidades de fuerte inversión, etcétera, ¿vale? La amenaza de productos sustitutivos, es decir, que nuestra necesidad se pueda cubrir por múltiples productos. En este caso hay que analizar pues 4 aspectos que serían el precio de esos productos o servicios que satisfacen esa misma necesidad, la obsolescencia de los productos, es decir, o la innovación, el coste que les puede suponer de cambio a los consumidores de cambiar a uno u otro y por último pues son esos 3, ¿vale? Bueno, el grado en el que puede satisfacer el grado en el que puede satisfacer ese producto o ese servicio a la hora de cubrir esa necesidad, ¿vale? El poder de negociación de los proveedores, pues depende de la situación de las empresas. Suponen que a veces un proveedor puede tener una situación muy privilegiada con respecto a sus clientes, pues porque a lo mejor es el único proveedor, entonces tiene mucho poder, ¿vale? Entonces, va a depender del número de proveedores que existan. Si hay muchos proveedores o si hay muy pocos proveedores en los que puedas adquirir el producto, del volumen de compras, de la diferenciación de los productos, de las amenazas, etcétera. Y en los clientes es similar a los proveedores, pero dándonos la vuelta, es decir, del poder de los clientes en cuanto a que existan muchos clientes o pocos clientes, ¿vale? Contra más clientes existan, menos poder y contra menos clientes existan, pues más poder tienen los clientes, ¿de acuerdo? Es una relación inversa. Esto es en cuanto a las variables del microentorno, ¿vale? El siguiente aspecto que tendríamos que analizar, bueno, una vez que hemos analizado, pues lo mismo que antes, es decir, vemos cuáles son los factores que tenemos, es decir, analizamos los productos sustitutivos, la amenaza de nuevos competidores, los proveedores y los clientes y la competencia, y en este caso nos tienen que saber si nosotros estamos en una posición fuerte o débil, es decir, si tenemos oportunidades o por el contrario el sector nos ofrecen amenazas. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a analizar los factores internos, es decir, solo lo que es nuestra pequeñita empresa, ¿vale? O nuestra empresa en general. Esto significa que de aquí vamos a tener lo que son las fortalezas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en el enlace para que lo veáis también. En este caso, analizamos pues los factores que realmente vamos a intentar determinar cuáles son los factores en los que la empresa va a basar su ventaja competitiva, es decir, dónde es fuerte, dónde es buena, es decir, dónde nos diferenciamos del resto de competidores, ¿de acuerdo? Y es el hecho por el cual un cliente va a comprar nuestro producto y no se va a ir a la competencia a comprar, ¿vale? En el análisis interno se debe de identificar pues determinados factores, es decir, aquí hemos puesto unos genéricos, en algunas empresas serán otros, ¿vale? Pero bueno, los genéricos es la producción, que es la capacidad de producción, los costes fabricantes, la calidad, lo que es la comercial, la fuerza comercial, la red comercial, la cuota de mercado, lo que es el marketing, lo que es la organización, lo que es el personal y lo que es
lo que es el financiero, es decir, tener ese tipo de recursos. Habría que analizar esto. Hay algunas empresas que sí y otras que no. Imaginaros en una empresa de servicios, pues a lo mejor la producción no es tan importante analizarlo, ¿vale? Etcétera. Pero sí es más importante lo que es la fuerza comercial, ¿vale? Entonces, y por último, investigación y desarrollo, es decir, el desarrollo de nuevos productos, patentes, etcétera. Bueno, de todos estos desarrollos de factores externos y de los factores internos de nuestra empresa, obtenemos un DAFO. El DAFO es un resumen que nos clasifica tanto las debilidades como las fortalezas, las oportunidades y las amenazas, ¿vale? El DAFO nos ayuda a plantear las acciones que deberíamos de poner en marcha para aprovechar cuáles son las oportunidades que sean detectadas y eliminadas y preparar a la empresa contra las amenazas, teniendo en cuenta nuestras debilidades y fortalezas. Nos fijan los objetivos que deben ser, jerárquicos, cuantificados, reales y consistentes y elegiremos cuáles son las estrategias para llegar a ellos mediante las acciones de marketing que luego veremos en las sesiones siguientes. Entonces, por un lado, el análisis DAFO nos analiza los aspectos positivos, los aspectos negativos, pueden ser las oportunidades que vienen del entorno y las fortalezas que vienen del análisis interno, ¿vale? Y las debilidades que vienen de nuestro análisis interno y las amenazas que vienen del macroentorno y del microentorno. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro el análisis DAFO? Todo claro, perfecto. Pues entonces continuamos. Me dice una compañera que sí que está todo claro, que ahora hace falta solo ponerlo en práctica. En el caso de que tengáis alguna duda, siempre podéis consultarme a través de la plataforma. Estoy a vuestra disposición. Es decir, digamos, si no entendéis algo, me lo preguntáis. ¿Vale? Entonces, aparte de la sesión, que es muy breve, pero siempre me tenéis ahí a vuestra disposición. Entonces, bueno, vamos a entrar en lo que son las estrategias competitivas, es decir, tras realizar el análisis DAFO, ahora nos toca elegir y formular cuáles son las estrategias. A la hora de realizar una planificación estratégica, nos debemos orientar a la hora de obtener esa ventaja competitiva, lo que os decía antes, ese kit por el cual los consumidores van a adquirir nuestro producto y no los de la competencia. Entonces, las empresas pueden tener dos versiones o dos enfoques, ¿vale? Dos enfoques diferentes. Por un lado tendríamos el enfoque estratégico, que sería el que se orienta a un futuro más lejano, es decir, a largo plazo y que es capaz a veces de sacrificar su propio beneficio a corto plazo o con el fin de obtener una mejor posición competitiva a corto plazo. A largo plazo, perdona. Y luego está el oportunismo estratégico, que se basa en que como el entorno es cambiante, pues nos vamos aprovechando de las distintas oportunidades que van surgiendo y en cada momento, ¿vale? Y va adaptándose al mercado, a la ventaja competitiva, se puede adaptar a ello, ¿vale? Hay empresas pues que optan por un modelo y otras que optan por el otro y en ocasiones es posible incluso adoptar ambos, ¿vale? Es decir, mantener una estrategia a largo plazo pero siempre aprovechándonos de las oportunidades del corto plazo. Entonces, teniendo estas cuestiones en cuenta, vamos a ver cuáles son los tipos de estrategia. Bueno, pues en primer lugar nos vamos a basar en lo que son las estrategias genéricas o las estrategias que definió Porter. Son las estrategias genéricas que son las estrategias competitivas, ¿vale? En este caso son tres. Por un lado tenemos las estrategias de diferenciación y posicionamiento, o sea, las estrategias de costes y de liderazgo de costes, lo que es de diferenciación y lo que es la de focalización. En cuanto a las estrategias de costes, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, en este caso, que sepáis que en Internet tenéis disponible, pues, si queréis un ejemplo, perdonad que se me ha olvidado comentaros, en Internet, si queréis un ejemplo de, por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter, hay un ejemplo del caso de Inditex, ¿vale? Que aquí os he trasladado, ¿vale? No voy a entrar a leerlo porque eso sería leerlo. Pero en el caso, por ejemplo, de las estrategias genéricas de liderazgo en costes, un ejemplo sería la empresa de Ryanair,
¿vale? Vamos a ver por qué. Pues esto lo que se trata, en lo que se basa la empresa es que trata de reducir los costes de producción o de servicio y lo traslada al precio del producto, ¿vale? Y eso es posible porque suele ser, el precio es un aspecto muy valorado por parte de los clientes y se consigue pues o porque la empresa tiene un diseño de un producto que es capaz de reducir el coste en la producción pues de materias primas, pues que son más baratas, que eliminan servicios que van asociados al producto, etcétera, ¿vale? Porque elimina, bueno, pues porque elimina añadidos, porque puede optimizar los procesos productivos, supone un coste productivo inferior con menos costes en cualquiera de las fases de los procesos productivos. Porque tiene un efecto experiencia, es decir, que las empresas, cuanta más experiencia tienen, su coste de fabricación tiende a reducirse. O porque tiene economías de escala, porque los costes economías de escala, perdón, porque los costes se van reduciendo cuando se alcanza un determinado nivel de producción, ¿vale? Hay costes fijos que no aumentan con el volumen de producción. Esto hace que a mayores niveles de producción esos costes fijos realmente se vayan diluyendo, ¿de acuerdo? Un ejemplo es Ryanair. Mm, ¿Os atreveríais a decirme algún ejemplo más de alguna empresa de liderazgo en costes? Es decir, una empresa que sea barata. Primark, muy bien, Primark, fenomenal, muy buen ejemplo. ¿Teníais conocimiento de este tipo de estrategias? Sí, vale, entonces ya lo conocías. Fenomenal. Bueno, pues la siguiente estratégica sería la de diferenciación, ¿vale? También voy a poner un ejemplo. Diferenciación. Esta se centra cuando realmente la empresa, digamos, tiene aspectos que son diferentes y son percibidos por parte de los consumidores. Es decir, son valores que son apreciados por los consumidores y además son percibidos por los mismos. Y son únicos, es decir, son muy difíciles de imitar por parte de la competencia, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo de Tempus porque tiene una patente, es decir, en cuanto a la forma de producción, ¿vale? La diferenciación se puede realizar de dos formas. Por un lado, se puede hacer una diferenciación por calidad, que se ofrece una calidad superior a la que ofrecen los competidores, ¿vale? Y por otro lado, una diferenciación en marca, que se crea una marca fuertemente reconocida y que está asociada a un prestigio, lo que hace que los precios pues, puedan ser más elevados y exista una mayor lealtad hacia sus productos. ¿De acuerdo? Un ejemplo de diferenciación, bueno, pues como os comentaba antes, sería pues Tempur. Y luego ya sería la estrategia de focalización, que ya sería pues cuando la empresa se concentra en un nicho o un segmento del mercado para adaptarse a la demanda y ofrece una oferta muy concreta que no se dedica a todo el sector, sino a un sector muy concreto, ¿vale? En este caso es posible, pues porque se concentra en una línea de productos muy concreta, ¿vale? Es muy específica, ¿vale? Se concentra en un segmento de mercado también muy concreto o se centra en una zona, en un área geográfica, ¿vale? En este caso yo os he puesto, pues, una empresa que está dedicada, pues, al turismo, sobre todo de safaris en camión, en África. Es decir, está muy especializada porque estamos hablando de safaris en África en camión, es decir, no nos vale en un hotel, es decir, es muy centralizada, se focaliza en un segmento y en una línea de productos muy concreta. Además, en un segmento alto, es decir, en cuanto a un sector de lujo, ¿de acuerdo? Esto sería pues las estrategias genéricas o las estrategias competitivas, ¿vale? Y luego entraríamos ahora pues en las siguientes estrategias que serían las estrategias de movimientos anticipados. El objetivo aquí va a ser conseguir una ventaja competitiva, es decir,
como en el resto. Es decir, ser el primero o ser el único en ofrecer un producto o desarrollar una actividad. Esto se centra en lo que hay una de las leyes inmutables de marketing que nos viene a decir que es mejor ser el primero que ser el mejor, ¿vale? Esto nos proporciona un posicionamiento competitivo y el problema o el reto va a ser seguir siendo el pionero el mayor tiempo posible, es decir, intentando ofrecer unas diferencias que sean muy difíciles de imitar por parte de la competencia. ¿Cómo se puede hacer una estrategia de movimientos anticipados? ¿Vale? Pues movimientos anticipados en producto, que es ser el primero en poner en el mercado un producto muy diferenciado. El riesgo es que la competencia no sea capaz de imitarlo lo antes posible. Un ejemplo de estrategias anticipadas de producto, pues Apple, pues por ejemplo con los relojes, ¿vale? La siguiente estrategia, movimientos anticipados en producción, es que consiste en introducir innovaciones dentro de los procesos productivos de la empresa y que nos permitan obtener productos mejores, de una mayor calidad o incluso que sean más, o sea, que nos permita mejorar o sea, ser más baratos, es decir, porque nos permitan ofrecer un producto más barato. Esto es un ejemplo, pues por ejemplo aquí una estrategia de movimientos anticipados, pues es la que sigue IKEA, ¿vale? Que es lo que intenta hacer, lo que hace IKEA es que introduce dentro de la parte de la logística a los clientes, es decir, con lo cual reduce costes y eso se traslada en el precio de los mismos, ¿vale? La siguiente estrategia sería la de movimientos anticipados de clientes y es que una empresa es capaz de establecer relaciones estrechas con los clientes y les conoce de tal forma que es capaz de anticiparse a sus necesidades y ofrecerles productos que se adaptan a las mismas. Entonces, en este caso, un ejemplo pues pueden ser empresas especializadas en productos pues para runners, para corredores, ¿vale? Y la siguiente estrategia serían los movimientos anticipados en la distribución y servicio. Y lo que se centra en esta estrategia es ofrecer unos canales de distribución que no son habituales, es decir, de tal forma que te ofrece una posición de privilegio. En este caso, pues, por ejemplo, una de las empresas es Just es decir, que trasladó el modelo, por ejemplo, de Telepizza a un conjunto de restaurantes, de tal forma que no solo pides a un solo sitio, sino que puedes pedir a varios y ellos te aglutinan esa oferta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre alguna de estas estrategias? Todo claro, perfecto. Pues ya entraríamos en lo que son las estrategias de crecimiento. En este caso, las estrategias de crecimiento nos basamos en una matriz que propuso Ansoff y que se centra en una matriz de dos ejes. Por un lado tenemos los productos y por el otro lado tenemos los mercados. Tenemos la opción de productos actuales y productos nuevos y lo mismo para los mercados actuales y nuevos. Y de lo que es la interacción de ambos, pues obtenemos una matriz de cuatro ejes, ¿vale? En este caso, pues tenemos cuatro posibilidades: el desarrollo de productos, penetrar en mercados, desarrollo de mercados o diversificar. Vamos a ver con ejemplos cada uno de ellas. A ver, esto ya no tengo aquí. Cuando hablamos de penetrar en el mercado o con productos actuales y mercados actuales, consiste en explotar el mercado al máximo dentro de los que ya interactúa la empresa. Es una de las estrategias más difíciles, es decir, es ganar cuota de mercado dentro de tu propio mercado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues aumentar, crecer en ese trozo de tarta, ¿vale? Intentando quitar cuota a la competencia, ¿vale? Que se consigue normalmente
pues con campañas de comunicación, promociones, con el fin de fidelizar a los clientes y de adquirir nuevos clientes, ¿vale? Como es el caso de la empresa que aquí os hemos puesto, del ejemplo que aquí os he puesto. O también pues aumentar el uso del producto, es decir, campañas que recuerden que existe el producto y intentar que un producto esporádico se convierta en un producto habitual, ¿vale? Estas son las estrategias de productos nuevos y mercados actuales, ¿vale? La estrategia de penetración. La siguiente estrategia sería la estrategia de desarrollo de mercados, que consiste en crecer en mercados nuevos con los productos que normalmente tenemos, es decir, abrimos mercados. Aquí consiste en buscar nuevos mercados. Se supone que tenemos que analizar el atractivo del nuevo mercado en el que nos queremos introducir, ver si la empresa tiene capacidades o recursos suficientes como para intentar lanzar productos en el mismo, ver si nuestro producto es aceptado dentro de ese mercado, sobre todo si no vamos al extranjero, y si las ventajas competitivas, nuestra ventaja competitiva realmente supone una ventaja competitiva dentro del nuevo mercado, ¿vale? Se puede hacer o por expansión geográfica o también porque vayamos a acceder a unos segmentos de mercado al que actualmente no ofrecemos el producto o el servicio. Imaginaros que somos una empresa, somos una zapatería de productos infantiles, pues sería también crecer en nuevos mercados y ahora queremos poner productos pues, dirigidos a las mujeres, ¿vale? Eso sería incrementar los nuevos segmentos. La siguiente estrategia sería la estrategia de desarrollo de nuevos productos. Pues aquí sería lanzar nuevos productos al mercado, dentro del mercado que nosotros ofrecemos. Un ejemplo pues puede ser McDonald's, que normalmente está lanzando constantemente hamburguesas nuevas, ¿vale? O se incorporan nuevas características, se añaden atributos, etcétera, ¿vale? O desarrollan una nueva generación de productos. No sé si habéis visto ahora lo de el Burger King en casa. Pues ahí está abriendo nuevos segmentos, es decir, es una estrategia de crecimiento de mercados, porque realmente pues se está dirigiendo a un segmento al que no se dirigía, ¿vale? No sería una estrategia de crecimiento de desarrollo de productos, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando lanzan nuevas hamburguesas, pues desarrollo de productos. Y por último, y la más difícil, que suele ser la más agresiva y la más arriesgada por parte de las empresas, es la estrategia de diversificación, que supone abrir en nuevos mercados y además con productos que antes con los que no trabajaba la empresa. Esto lo soléis confundir mucho con la estrategia de desarrollo de mercados. Vale, sí, exactamente. El Corte Inglés, una compañera nos está comentando que el Corte Inglés abrió nuevos mercados con la entrega en 2 horas, exactamente. Intenta acceder a unos mercados totalmente distintos, es decir, a alguien que quiera realmente el producto en el momento. ¿Vale? Diversificar supone, no tenéis que confundir con el desarrollo de nuevos mercados, ¿vale? Es decir, si nos dedicamos a los coches y ahora nos vamos a poner a hacer coches pues todoterrenos, eso no es desarrollo de mercados, porque están en cierto modo dentro de tu propio segmento, sector. Nuevamente es cuando cambias habitualmente de nuevos productos, ¿vale? Pues que tengas un coche y quieras comercializar bicicletas, ¿vale? Y ahí ya, pues sí, es decir, estás diversificando, ¿vale? Normalmente se suele hacer porque se acceden a negocios que son de alto potencial, porque evitan la dependencia de la empresa a un solo negocio, porque aprovechan oportunidades de adquirir otras empresas a un bajo precio o porque, en cierto modo, pues podemos aprovecharnos de ciertas ventajas dentro de la producción de la empresa para desarrollar nuevos productos, ¿vale? Un claro ejemplo de diversificación es de Nestlé, es decir, que nos hace helados, pero también nos hace comidas para animales, ¿vale? ¿De acuerdo? Incluso productos de belleza, con L'Oréal, ¿vale? Es un ejemplo. Y ya por último, ¿alguna duda? Las estrategias. Ninguna. Fenomenal.
Pues ya por último, entraríamos dentro de la fase de evaluación y selección de las estrategias. Daros cuenta que hemos visto que primero tenemos que hacer la misión, la visión, los valores y los objetivos. Después hemos analizado el entorno, tanto el macroentorno, microentorno y los análisis externos internos de la empresa para realizar el DAFO. Hemos, vemos cómo nos ha influido y después tenemos unas distintas alternativas estratégicas. Entonces, con el objetivo de que alcanzar esos objetivos estratégicos que se tienen que plantear la empresa y que vienen la empresa a lo largo de su desarrollo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos las estrategias, llega el momento que tenemos que evaluarlas y seleccionarlas, ¿vale? Para escoger cuál puede ser la mejor, la que mejor se adapte a la empresa. Entonces, tener en cuenta que en la evaluación y en la selección de las estrategias, en muchos casos no se tienen en cuenta criterios objetivos, sino que son criterios subjetivos basados en la propia intuición de los directivos. Y sí que hay varias metodologías que están basadas en 3 aspectos fundamentales, que son los que nos vamos a centrar, en que sean adecuadas, que sean posibles, que sean factibles y que sean aceptadas por parte de la organización, ¿vale? El proceso completo, pues no me voy a parar en cada uno de ellas fase porque esto lo tenéis escrito en los recursos de la plataforma. Pues los parámetros fundamentales de la empresa, es decir, misión, realizar el análisis estratégico, formular cuáles son las distintas estrategias y que sea lo que os decía, adecuada, que aquí sí que me voy a parar, que sea adecuada, que mida el grado en el que una empresa realmente se va a adaptar a la estrategia corporativa y a los recursos que tiene la empresa, que sea factible, es decir, que sea posible implantar esa estrategia con los recursos que realmente tiene la empresa y que sea aceptada por toda la compañía, ¿vale? Tiene que ser rentable, tiene que crear valor y bueno, pues que hay que ver pues cuál es el riesgo de la implantación, ¿vale? Entonces, esos son los aspectos a tener en cuenta. Adecuación, que sea factible y que sea aceptable. En cuanto a la implantación, tener en cuenta que este proceso pues son todas las acciones que hay que tener en cuenta pues para la puesta en marcha de una estrategia con el fin de conseguir los objetivos que hemos previsto para las mismas. Este proceso es muy importante con el fin de garantizar pues, la correctamente puesta en marcha de la propia empresa. Entonces, puede suponer un ajuste estratégico, es decir, que encaje dentro de la estrategia corporativa de la empresa y de las propias capacidades de la empresa y que encaje con los elementos de la organización, que sería un ajuste operativo, ¿vale? Y bueno, pues en toda estrategia provoca una serie de cambios en el funcionamiento, pues que son determinantes del cambio, agentes y promotores del cambio, procesos del cambio, resistencias al cambio y tácticas para gestionar el cambio. En este caso, pues como os decía antes, todo esto lo tenéis escrito, es decir, más que nada es una orientación que sepáis cómo se funciona la implantación de la estrategia dentro de las propias organizaciones. Y ya por último nos quedaría pues lo que es el control de la estrategia, que es vigilar y evaluar y controlar el cumplimiento de los planes que se han diseñado, ¿vale? Las acciones que hemos diseñado que se cumplan, ¿vale? Y con el fin de establecer medidas correctoras en el caso de que no sea así. Por un lado, tenemos que controlar la implantación de la estrategia, es decir, que la puesta en marcha se lleva a cabo conforme se ha previsto y detectar las posibles deficiencias y con el fin de controlarlas y también controlar la estrategia en sí para ver si es adecuada o no es adecuada, es decir, y si hay que realizar alguna corrección oportuna. Esto en cuanto al control. Y esto sería ya todo lo que es de lo que es el proceso estratégico de una empresa. Si tenéis alguna duda, pues me la podéis plantear. Si no, ya habríamos finalizado. Ninguna duda. Perfecto. Pues ya según conforme os he dicho, pues nada, solo me queda daros las gracias.
Siempre me gusta terminar con una frase. En este caso, he visto una que se adapta mucho y es que el enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que se toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará derrotado, ¿vale? Entonces, esto daros cuenta que es una frase de Sun Tzu que estaba basado pues para el tema militar, pero que se adapta perfectamente a lo que es la situación competitiva de las empresas actuales, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda o alguna consulta, por favor, pues ya sabéis que me tenéis disponible a través de la plataforma y que podéis consultarme todas aquellas cuestiones que creáis convenientes, ¿vale? Pues nada, daros las gracias y eh, espero que os haya resultado amena la sesión y hayáis aprendido muchas cosas. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego.